Bienvenidos a Edificándonos, soy César Morales y los invito a seguir estudiando el libro de los Hechos en el capítulo 4, versículo 13 en adelante. Si es primera vez que usted nos está visitando en el canal, suscríbase, aprieta ahí la campanita para que sea el primero en enterarse de todos los videos que estoy subiendo. Además, si usted ya está suscrito, por favor comparta los videos con otros de tal manera que la palabra del Señor se expanda en muchos corazones. Seguimos con la historia de este cojo que ha sido sanado por la obra maravillosa de nuestro Señor, en este caso por la mano del apóstol Pedro, así como ya lo vimos en el capítulo 3 y parte también del capítulo 4. Y lo que nosotros habíamos quedado entonces es que tanto Pedro como Juan se habían reunido ahí en Jerusalén, pero se tuvieron que presentar delante del concilio porque a estos hombres no les gustó lo que ahí pasaba. Y ahora en el versículo 13 vamos a seguir la lectura y dice que al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Aquí Lucas nos va a entregar un detalle interesante respecto a los apóstoles. Eran considerados hombres sin letras y sin preparación. Probablemente esto debido a que los apóstoles, la mayoría de ellos, provenían de Galilea. Y viendo ahí el mapa, vamos a darnos cuenta que Galilea queda al norte de Israel, al norte, y está colindante entonces con las regiones gentiles. Por lo tanto, quizás un poco despectivamente, llamaban entonces a toda la gente de esa área como una mezcla gentil, digamos, estaban constantemente. Y es lo que pasa normalmente en las fronteras, en cualquier frontera del país, de los países, a veces la gente del otro país se pasa para un lado o para otro porque tienen relaciones comerciales, a veces familiares, entonces hay una mezcla. Y esto no era bien visto por la sociedad judía y también entendían de que ellos, la gran mayoría siendo hombres comunes y corrientes, pescadores, como en el caso de Pedro, se les trataba de esta forma como hombres sin letra y sin preparación, pero estaban maravillados, dice el texto, y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Esto es algo también muy importante en la vida de una persona que se acerca y que quiere seguir las cosas del Señor. Me refiero a que las vidas deben cambiar y uno debe demostrar por medio de los frutos que uno ha cambiado en pos de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y los otros aprecian justamente eso. Y a pesar de que es probable que en nuestra educación secular no hemos ido a la universidad, no hemos tenido la oportunidad de poder desarrollarnos desde el punto de vista académico, etcétera, etcétera, eso no nos hace menores. Al contrario, si el Señor habita en nuestros corazones, podemos ser excelentes ejemplos para este mundo, como lo eran los apóstoles. Eran hombres sin letras, sin preparación, pero dice que se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 1, versículo 11, para darnos cuenta que ya desde antes se les llamaba en forma genérica Galileos. En el capítulo 1, versículo 11 dice: les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto irse al cielo. En esa oportunidad, cuando el Señor entonces se elevado al cielo después de haber resucitado y haber estado con los apóstoles, dado instrucción sobre lo que debían hacer, aparecen unos ángeles diciendo, bueno, ¿por qué miran al cielo? Pero dicen varones Galileos, los reconocen como del área de Galilea. También en el capítulo 2 del libro de los Hechos, lo vimos en su oportunidad, versículo 7, cuando son bautizados con el Espíritu Santo y hablan en lenguas, en idiomas, con poder. Dice el versículo 7 que estaban todos asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Como también queriendo decir, bueno, son galileos, ¿cómo es posible que estén hablando otros idiomas? Esta gente normalmente es muy sencilla, no sabe más que algunas labores que hacen ahí con la pesca, con la agricultura, y los tenían un poco ahí como un poquito discriminados, ¿no? Pero eran los apóstoles del Señor y se maravillaban, dice todo, y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Quiero invitarles también al libro de Mateo, al capítulo 4, versículo 15, donde se va a citar palabras de Isaías,
Mire cómo se refería respecto a Galilea. Capítulo 4 del libro de Mateo y el versículo 15. Isaías dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Era reconocido ese sector como Galilea de los gentiles. Obviamente, estando ahí en la frontera, se hacía entonces este tema de que se mezclaban, digamos, con los gentiles. Y de hecho, en el capítulo 22 también aquí del libro de los Hechos, 22 y en el versículo 3, 22 versículo 3, vamos a encontrar que el apóstol Pablo, por el contrario al resto de los apóstoles, el apóstol Pablo era una persona instruida, había sido instruido, dice: soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Cuando Pablo estaba ahí delante de sus acusadores y él muestra sus credenciales, que era una persona educada bajo Gamaliel, ¿ya? Y eso quiere decir que su profesor, en este caso Gamaliel, un judío muy destacado de la época, era muestra de credenciales de que él era una persona muy educada, al contrario del resto de los apóstoles, que desde el punto de vista secular eran muy sencillos, y así se reconocían en este versículo. Lucas entonces nos manifiesta de que se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús por la forma de hablar. Hablaban de una forma que ya habían cambiado sus vidas. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio deliberadamente entre sí, y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres?, decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. El corazón de estos hombres, el corazón del concilio y de los principales que están interrogando aquí a Pedro y a Juan, es un corazón desviado. Es un corazón que funciona como la gran mayoría de la gente del mundo, que aún no ha entregado su vida al Señor y no ha cambiado. Es una vida de intrigas, es una vida de colocar falsos testimonios, de tratar de apocar al resto. Y eso es lo que están haciendo ellos, tratando de negar, en este caso, el milagro, pero no pueden. No pueden, según lo que dice el versículo, porque ellos también se daban cuenta de que este milagro había sido notable y que todos estaban alabando a Dios producto del milagro. Es evidente a todos y no podemos negarlo, porque ellos acostumbraban entonces a hacer trampa para poder entonces acusar a alguien, y en este caso querían acusar a los apóstoles haciendo trampa, pero no podían negarlo. No podían negarlo, estaba ahí, lo estaban viendo a la persona que había sido sanada. Y esto nos recuerda, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículo 60, cuando a nuestro Señor Jesucristo le presentaron falsos testigos, ¿no? Dice el versículo 60. Vamos a leer del 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falsos testimonios contra él, con el fin, dice, de dar muerte a Jesús, y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Era común esto. Y sobre todo cuando la gente hacía el bien, como nuestro Señor Jesucristo, buscaron falsos testigos falsos para acusarlo. Aquí también querían buscar algo, pero no podían. No podían, ¿por qué? Porque estaban viendo las evidencias con sus propios ojos. No podemos negarlo. Versículo 17. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre.
las amenazas. El mundo actúa así. La envidia. La gente actúa de esa forma, con amenazas. Y en este caso intentaron apocar a los apóstoles, amenazarlos fuertemente para que no siguieran predicando a ningún otro hombre. Dice, en el nombre ¿de quién? De Jesús. Ya vimos en los videos anteriores que cuando se dice o se habla en el nombre de, significa bajo la autoridad de. Que no hablaran más bajo la autoridad de Jesús, versículo 18. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús, lo que acabo de decirle, ¿no? Verso 19, pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Esta frase es increíble que dice aquí Pedro, porque está delante de las autoridades, delante de aquellos que mandan ahí en Israel. Y si recordamos, tenemos mandamientos en el Nuevo Testamento respecto a poder respetar a nuestras autoridades en los lugares donde cada uno de nosotros vive. Por ejemplo, si recordamos en la 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, Pablo, hablando con Timoteo, dice, exhorto pues ante todo que se hagan plegaria, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Cuáles son todos los hombres? Por los reyes, por los que están en autoridad, para que podamos vivir en vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. En este caso, el texto nos está diciendo que debemos orar por todos los que están en autoridad. Pero si vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, nos va a dar un poco más de detalle sobre el respeto que debemos tener con la autoridad. Dice el capítulo 13 del libro de Romanos, versículo 1, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Hablando del respeto que hay que tener sobre las autoridades, y recordemos que en ese momento estaban los romanos. Vamos a explicar enseguida ahí de qué se trata todo esto. Pero también podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 15, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para castigar a los malhechores y alabanza a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Si recuerdan, de todos los versículos que acabamos de ver, se nos enseña entonces que debemos respetar a la autoridad y obedecerla. Y bueno, ¿qué pasó acá entonces? Porque aquí el apóstol Pedro entonces le va a decir a los dirigentes que les están ordenando que dejen de predicar la palabra, les está diciendo, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Lo que Pedro nos está enseñando y que va a repetir más tarde en el capítulo 5, versículo 29, va a repetir en otra ocasión, que también los van a detener, las mismas palabras. Lo que Pedro entonces nos está enseñando es que efectivamente debemos respetar la autoridad y obedecerla. Pero si la autoridad manda a que se deje de hacer lo que Dios ha mandado, que se dejen de hacer los mandamientos de Dios, entonces en ese momento no se obedece a la autoridad. Debemos obedecer primero a Dios y luego a la autoridad. Si los mandatos de la autoridad están en sintonía con los mandatos de Dios, amén, bienvenido. Vamos siempre a obedecer y a estar ahí. Pero si la autoridad hace cosas como estos que están aquí, que querían impedir que se predicara la palabra del Señor, entonces en ese momento debemos poner sobre la balanza, y la balanza siempre, siempre se va a inclinar para Dios. Esa es la razón que dice entonces que ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ahí da la razón. O sea, en el fondo Pedro está diciendo, nosotros vamos a obedecer a Dios. No vamos a obedecer esta instrucción que ustedes nos están dando. Porque nosotros
no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos son testigos presenciales, son testigos, vieron, oyeron todo lo que nuestro Señor Jesús hizo. Y por lo tanto, ellos siendo testigos, no pueden dejar de decir lo que han visto, si no sería mentira. Algunos han tratado de decir que los apóstoles mintieron y que lo que vieron no fue y la resurrección tampoco fue, pero una mentira no se puede mantener por tanto tiempo, ni menos con muertes de por medio. Más adelante vamos a ver que la muerte va a llegar también a los apóstoles y la persecución también a los cristianos. Si alguien quisiera mentir, bueno, está bien, quizás moriría uno o dos por la mentira, pero no cientos ni miles, como sucedió. Es decir, que una mentira no se puede mantener así. Esto no fue mentira, esto fue verdad. Ellos fueron entonces testigos oculares y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. Ellos querían latigarlos, querían aplicar, digamos, su disciplina sobre estos hombres que según ellos se estaban rebelando, pero no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba glorificando a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre a quien habían realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Esa era la razón. Vimos en el capítulo 3 que este hombre era cojo desde nacimiento y lo ponían ahí, lo llevaban los familiares, los amigos, lo llevaban todos los días al templo para pedir limosna, así que todos lo conocían y tenía más de 40 años, es decir, décadas que lo veían y ahora lo veían parado glorificando a Dios. Entonces no podían negar eso, no podían negar eso. Bueno, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, se fueron con los hermanos y ¿qué hicieron? Oraron a Dios. Oraron cuando los apóstoles entonces le contaron lo que había pasado. ¿Y qué oraron? Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste, ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque es verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Podemos darnos cuenta en este texto que hay 9 tú. Veamos entonces el versículo número 24. Dice, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el primer tú. Segundo, en el versículo 27, dice, contra tu santo siervo Jesús. Segundo, quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para hacer que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. 9, tú, en esta sección. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Siempre el objetivo fue hablar la palabra de Dios. ¿Cuál fue el objetivo de los dirigentes? Callarlos, decirle que dejaran de predicar, que no predicaran más la palabra del Señor. Pero ¿es justo obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Vamos a obedecer a Dios. Y ellos también, el resto de los discípulos, hablaban la palabra de Dios con valor. Versículo 32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Recuerden que se habían convertido 3.000 y después 5.000. Dice, ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Recuerden también lo que vimos en los videos anteriores, que en Jerusalén había muchos pobres, había muchas dificultades económicas,
Más aún, la iglesia comienza con un número increíble de 3.000 inicialmente y luego 5.000. Eran muchos y había muchas necesidades. Entonces vendían sus posesiones y la ponían a los pies de los apóstoles para poder suplir las necesidades. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Siguieron predicando la palabra de Dios y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Lo que vemos entonces es que los apóstoles estaban dedicados a la predicación, seguían predicando, no hicieron caso entonces a las amenazas de los dirigentes judíos, daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y además, por la bendición del Señor, no había ningún necesitado entre ellos, porque los hermanos, los cristianos inicialmente vendieron propiedades y ponían, digamos, el dinero a los pies de los apóstoles para suplir las necesidades de aquellos que entre ellos las tenían. Y dice el texto, al final del versículo 35, ponga atención en esto, que se distribuía a cada uno según su necesidad, de acuerdo a la necesidad. Si había necesidad, se distribuía. De acuerdo a la necesidad, si necesitaba 2, 2. Si necesitaba 10, 10. De acuerdo a la necesidad. No se repartía por igual a todos, sino se suplía la necesidad específica. Luego tenemos el caso en el versículo 36 de José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que va a jugar un papel importante luego en la predicación del Evangelio. Se nos dice que Bernabé era levita, era de la tribu de Leví, levita, natural de Chipre, de la isla, ¿no? Y que los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Esto es muy interesante lo que sucede acá, porque en la ley del Señor, los levitas no tenían posesiones, no tenían tierras. Al revés, ellos entonces eran sostenidos por el resto de la congregación, de la nación, producto del trabajo que ellos desempeñaban tanto en el templo y en algunas otras labores que tenían propios, digamos, de la tribu de Leví. Entonces la pregunta es, ¿cómo este levita tenía una posesión que la vende? Según la historia, cuando Israel fue tomado por los asirios y también por los babilonios y fue castigado por la mano del Señor, y que el Señor usó a estos pueblos para castigar al pueblo de Israel producto de su desobediencia, esto cambió. Eso lo podemos ver en el libro de Jeremías, en el capítulo 32, del versículo 6 al 15. Puede leerlo ahí en su hogar y puede darse cuenta cómo se le va a pedir a Jeremías, que es levita, viene de la descendencia de los Leví, compre un terreno para su propiedad. Mostrando entonces que desde ese momento, del momento el momento donde fueron tomados por los asirios y también después por los babilonios, esto cambia y los levitas empiezan a tener posesiones, empiezan a tener tierras. Y podemos también encontrar en el libro de Deuteronomio y en el libro de Números, en el capítulo 10 de Deuteronomio, en el capítulo 18 de Números, donde se menciona esto de que los levitas no tenían tierra, pero aquí sí la tienen porque esto cambia, ¿no? Y bueno, y él entonces va a colocar esta posesión que él tiene y la va a colocar para entonces suplir las necesidades de los hermanos. Ahora la pregunta es ¿por qué específicamente se habla de Bernabé haciendo esto? Y es por la condición de que él era levita. Y los levitas, según la ley, ellos recibían. Ellos no daban en ese sentido, ellos recibían. Y aquí la generosidad de este hombre ya convertido al cristianismo, Bernabé, levita natural de Chipre, hace entonces que él venda su propiedad y la entregue también para suplir las necesidades de los que
que estaban ahí en Jerusalén y que estaban pasando dificultades. Y dice que trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles, entendiendo que lo pasa para la administración. Así llegamos al final de este capítulo número 4, donde hemos entonces principalmente repasado desde el capítulo 3 la curación de este cojo de nacimiento que tenía más de 40 años, que todos pudieron ver y observar este milagro tremendo que fue hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo hizo, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el autor de la vida. Los del concilio, entonces los principales judíos se fueron en contra de ellos, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran del linaje del sumo sacerdote, se fueron en contra de ellos para poder entonces amedrentarlos y poder amenazarlos que no hablaran de la palabra del Señor. Pero Pedro les dijo si era justo delante de Dios obedecerlos a ellos, a los hombres, en vez de obedecer a Dios. Dijimos, siempre a Dios, siempre vamos a obedecer a Dios primero. Y el hombre tenía 40 años, así que no podían negarlo, quisieron negarlo por todos lados. Vimos también la sección de la oración de la iglesia, todo el cuerpo del Señor estuvo orando a Dios y pidiendo al Señor por todo esto que le habían contado los apóstoles después que fueron liberados. Y vimos 9 tú en esta sección. Y por último, se nos va a señalar sobre la venta de las propiedades para poder suplir las necesidades específicas de los hermanos, y nos va a mostrar un caso increíble de este levita natural de Chipre, que es Bernabé, quien vende su propiedad, y ya sabemos la historia de Israel, de que los levitas prácticamente no daban, sino que recibían, pero en este caso los levitas después desde Babilonia prácticamente, ahí en Jeremías capítulo 32, se nos va a mencionar de que los levitas iban a empezar a tener propiedades y las va a colocar a los pies de los apóstoles. ¿Por qué todo esto? Porque esta última sección nos va a servir de introducción para lo que va a suceder en el capítulo número 5. Así que no se lo pierda en el próximo video. Que el Señor los bendiga.